Servicios de salud pública, gestión y financiamiento. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en República. Les saluda Carlos Monterrosa. Estamos en edición del lunes 11 de junio. Estamos iniciando una nueva semana y deseamos que sea muy exitosa para usted en sus diversas actividades personales y profesionales, siempre al tanto de este espacio de opinión que le ofrece diferentes perspectivas y análisis de temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión lo haremos sobre los servicios de salud pública, su gestión y su financiamiento, pero también cómo se encuentran en este momento las condiciones de salud en nuestro país. Es un gusto para mí saludar al doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, y también está conmigo el doctor Iván Solano, representante de la Asociación Salvadoreña de Infectología y asesor del Colegio Médico. Buenos días, bienvenidos a República, caballeros. Buenos días, gracias por la oportunidad. Gracias. No, gracias también, Carlos, por la oportunidad de conversar sobre esta importante temática, ¿no? Gracias por estar conmigo esta mañana y bueno, tenemos diferentes aspectos que abordar sobre las condiciones de la salud pública en el país, pero me gustaría que iniciemos con algo de carácter más coyuntural, si le podemos denominar de esta forma, algo más cotidiano, que tiene que ver con las condiciones de tifoidea, porque ha estado en discusión y hay un posicionamiento diferenciado entre el Colegio Médico y el Ministerio de Salud. Y me gustaría iniciar con eso, doctor Solano. Hasta los primeros días de junio y los datos que dispone el Colegio Médico, ¿cuál es la situación sobre la tifoidea? ¿Podemos decir que hay una epidemia o podemos decir que es un incremento irregular de casos? Bueno, en primer lugar, una respuesta corta a su pregunta sería: sí hay epidemia de fiebre tifoidea, y no solo de fiebre tifoidea, Carlos, también de diarrea. ¿En qué basamos nosotros esto? El lunes pasado, precisamente, Colegio Médico y la Asociación Salvadoreña de Infectología brindamos una conferencia de prensa en donde manifestamos nuestra preocupación por el incremento de casos más de lo esperado que estábamos viendo de fiebre tifoidea, y nos basábamos en varias cosas. En primer lugar, desde el 8 de febrero del corriente año, el Ministerio de Salud Pública hizo una alerta epidemiológica temprana, debido a que en ese momento tenían 73 casos que estaban, si mal no recuerdo, para esa época del año, en 2017 creo que habían 56 casos, había un incremento de casos. Sí. Y ante eso, el Ministerio de Salud Pública declara pues esta alerta temprana, ¿verdad? Luego, nosotros comenzamos a ver que comienzan a verse investigando datos públicos como privados. Públicos, logramos obtener datos. Cuando empezamos a hacer la investigación, vimos que una herramienta que el Ministerio de Salud tiene, que se llama cubo bacteriológico, donde uno puede entrar de acceso libre y revisar los datos, no estaban actualizados a la fecha, los datos de fiebre tifoidea o de aislamientos de Salmonella typhi, que es la bacteria que lo causa. Sí. Cuando vamos al Seguro Social, nos damos cuenta de que el año pasado, de enero a mayo de 2017, solo habían habido 14 aislamientos de la bacteria. Y comparados con este año, solo en el mes de mayo el mes de mayo de 2017, 14 aislamientos de la bacteria. Y el mes de mayo de 2018 había un incremento, se habían aislado 65 bacterias, que es la manera, permítanme aclarar también a la población, ante conceptos vertidos por el Ministerio, es el diagnóstico definitivo. Si yo tengo la bacteria Salmonella typhi en mi sangre, eso es confirmatorio, no necesito más pruebas para confirmar el diagnóstico. En base a eso, aparte también, en un hospital privado habíamos visto un incremento de un 100% de aislamiento de la bacteria. Todo eso, pues, nos hizo hacer esta conferencia de prensa para llamar al Ministerio de Salud a que actualizara esos datos. Y reconocemos, y en ningún momento nosotros como Colegio Médico, como ASAI, somos los organismos que vamos a declarar epidemias en este país. Ese es el objetivo del Ministerio. Pero ante ver esas evidencias indirectas que teníamos nosotros, pues decidimos hacer esta conferencia de prensa, donde le pedíamos al Ministerio de que nos mostrara, que actualizara los datos, ¿verdad? Y
Pues después de esa conferencia de prensa comienza el Ministerio y el Seguro Social a dar datos sobre esto, ¿no? Hay un asunto entonces con la introducción que nos ofrece el doctor Solano, doctor Brizuela, es los puntos de diferenciación entre la postura del Colegio Médico y la conferencia de prensa que brindaron la semana pasada y la reacción que tuvo el Ministerio de Salud al respecto. Era primero la cantidad de casos sobre tifoidea, la actualización de los mismos datos, pero también las fuentes de información. Podríamos decir que esos tres elementos eran los que marcaban la diferencia entre la postura del Colegio Médico con la postura del Ministerio de Salud, y luego el Instituto Salvadoreño del Seguro Social pues brindó su postura de los casos que registran ellos en sus instalaciones. Bueno, esa es una preocupación que como gremial tenemos. Los datos nos cuesta conseguirlos. O sea, este tipo de enfermedades deberían de ser enfermedades las cuales el reporte debería ser obligatorio, y no es así. Pareciera de que la postura del ministerio es a minimizar el efecto que ha tenido la enfermedad en la población y a minimizar lo complejo que es la enfermedad. Y creo que eso, en lugar de contribuir a resolver la problemática, lo hace peor, porque si a la población vienen ellos y le dicen que esta es una enfermedad que no da síntomas algunas veces, que esta es una enfermedad que probablemente se cure ella sola, corre mucho riesgo la población. Es importante que la población sepa que esta enfermedad, un 20% que la padece puede llegar a presentar complicaciones graves que pueden ser hasta mortales. Entonces, creemos nosotros que es importante no asustar a la población, pero sí alarmarla y que se preocupe por cumplir condiciones adecuadas para evitar este tipo de infecciones. Y eso es uno de los objetivos que teníamos con la conferencia de prensa, los cuales se ha cumplido, porque estamos hablando del tema, el ministerio aún en contra de su voluntad, porque no lo planteó él como el ente responsable que la Constitución mandata que él sea el que se encargue de controlar cualquier brote epidémico. No lo planteó él, pero en este momento debería retomar las funciones y hacer lo que tienen que hacer, que es hacer publicidad para prevención de esta enfermedad. Hay un aspecto que me llama la atención y que mencionaba tanto, o surge de la idea, ¿no?, del doctor Solano, como ahora la reacción del doctor Brizuela, doctor Iván Solano, es ¿cómo se define o bajo qué criterio se determina que hay una condición de epidemia en un país? Digamos, porque por un lado sí pueden ver una tendencia de alza de casos, pero pueden decir, el hecho de la cantidad significa que hay que hablar de epidemia o de otras características para que aparezcan los titulares del Ministerio de Salud Pública y digan, estamos en una epidemia y estamos en una condición que requiere un tratamiento de recursos, un tratamiento más especializado y más agresivo para evitar que más personas tengan esta enfermedad. Gracias por la pregunta, porque me permite aclararle a la población ciertos conceptos que han tratado de decir de manera diferente las autoridades del MinSal. Vayámonos a lo que es el concepto de epidemia. Epidemia es un incremento de casos arriba de lo esperado durante un periodo de tiempo de una enfermedad dada. Por lo tanto, en ese sentido, y desde el punto de vista menos sensacionalista, si le podemos decir, a una epidemia le podemos llamar brote epidémico. ¿Sí? Entonces, el ministerio define, yo escuchaba al doctor Rolando Masi, director de Vigilancia Sanitaria del ministerio, definir epidemia, que no se podía decir epidemia porque la fiebre tifoidea solo estaba afectando a 75, se considera epidemia cuando la enfermedad afecta, una enfermedad X, afecta a 75 municipios de El Salvador, y que actualmente la fiebre tifoidea estaba afectando solo a 9. Entonces, que por eso no se podía llamar epidemia. Concepto erróneo. Eso es un concepto que aquí con perdón del doctor, se lo han inventado las autoridades. Eso no es el concepto de epidemia. Entonces, veamos los datos. Fíjense. Ahora que ya después de nuestra exposición pública decimos de que consideramos que el ministerio debería actualizar los datos, el ministerio dice, miren, a través de un sitio de transparencia activa, que es un sitio del gobierno, hablan, no hay que ser alarmistas, dice. El año pasado a esta fecha teníamos 340 casos y ahora tenemos 625, decía la señora ministra, y entonces eso es una elevación muy
muy por encima de lo esperado. La fiebre tifoidea es una enfermedad endémica en nuestro país, es decir, una enfermedad que todos los años, y sobre todo en esta época, puede esperarse que se va a presentar, pero no en un tiempo, en cantidades tan elevadas que nos debe llamar la atención. Lo otro, el Seguro Social, el día viernes, según una entrevista que le hacen al director de Vigilancia Sanitaria, el doctor Adán Martínez del Seguro Social, él habla, si me permite revisar rápidamente esto, él habla de que en el Seguro Social, para la fecha, se han presentado alrededor de 646 casos, ¿vea? Que comparados con el año pasado había un incremento de 444 casos. Entonces, ya con esos datos, y otro dato que no ha presentado el Ministerio y que aquí se lo pedimos, es de que nos presente cuál es el corredor endémico de la fiebre tifoidea. ¿Qué es el corredor endémico? Es el comportamiento de una enfermedad, en este caso de la fiebre tifoidea, con lo cual nosotros vemos cómo se ha comportado. Necesitamos 5 años como mínimo para poder hacerlo. Y en base a eso se hacen gráficos en donde uno puede ver si está en zona de epidemia, si está en zona de alarma, si está en zona de éxito, ¿verdad? O está controlada la enfermedad. No los ha mostrado el Ministerio, pero con esos datos que nosotros estamos, que ellos mismos nos están dando, podemos concluir que eso se trata de una epidemia. Entonces, no hablemos de esos datos de epidemia como en base a cantidad de municipios salvadoreños encontrados. Epidemia es un concepto ya establecido mundialmente y no está relacionado con el número de municipios de un país. Tengo que hacer una pausa, doctores, pero al regresar me gustaría que cerremos el tema de la tifoidea y aspectos a consideración para nuestro público, y también tener sus posturas sobre el préstamo recién aprobado en el caso del BID, que tiene que ver con el programa de salud en su segunda parte, y también una evaluación de los 4 años de gestión en materia de salud pública del gobierno de Salvador Sánchez Serén. Una pausa, regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con el doctor Iván Solano y con el doctor Milton Brizuela. Estamos hablando de las condiciones de tifoidea en el país y luego lo haremos un poco de la evaluación que ellos hacen de la gestión en el ámbito de la salud del actual gobierno de Salvador Sánchez Serén, y también hablar un poco del préstamo del BID que fue aprobado recientemente en la Asamblea Legislativa. Hay un aspecto que quiero consultar, doctor Brizuela, es el Ministerio de Salud, hablábamos en el bloque anterior, se refiere a los casos, pero ellos mencionan casos sospechosos, mientras el Instituto Salvadoreño del Seguro Social habla de casos confirmados. ¿Cuál es la diferencia en el tratamiento que hace el Ministerio de Salud con el tratamiento que hace el Seguro Social? Bueno, debería de ser un manejo unificado, ¿verdad? Porque estamos hablando del mismo gobierno, pues. O sea, estamos hablando que ellos deberían de estar coordinados en el trabajo. Y es algo que desgraciadamente en nuestro país no se da. Casos confirmados los habla el Seguro Social porque le ha hecho el hemocultivo, y el cual pues le ha dado la pauta para decir, sí estamos seguros que tiene. La sospecha es una sospecha clínica. El problema, como lo mencionábamos anteriormente, es que esto puede estar enfocado, las tifoideas, en todos los cuadros diarreicos, porque es una de las características de la enfermedad. Entonces, estamos con una epidemia de diarreas en este momento en el país, que posteriormente el doctor Solano les va a explicar en base a los datos publicados por el Ministerio, porque estamos en una epidemia, pero no hay registro adecuado de los casos de fiebre tifoidea, porque no es una enfermedad que el Ministerio haya dejado como de reporte obligatorio. Entonces, nosotros hemos visto un gran incremento en el sector privado, y si comparamos la causa de la enfermedad, que la causa de la enfermedad muchas veces tiene que ver con las condiciones de vida de la población, que tengan disposición de agua potable, que tengan disposición adecuada de las excretas, de las heces fecales, que tengan disposición adecuada del aseo y limpieza y de los alimentos. Lógicamente en el sector privado deberían de haber menos casos que en el sector público, por las condiciones de vida de la población. Entonces, si nosotros vemos un incremento en el sector privado, significa que la gente que no tiene capacidad de pago,
que tienen que obligatoriamente llegar a los hospitales o a la red de atención pública, tienen que haber más casos. Entonces, esa es la preocupación que tiene nuestra gremial, que estamos con un subregistro y que de repente se pueda descontrolar esta enfermedad, algo que se puede prevenir y que creemos que es fundamental de que en este momento se realicen campañas de prevención, y es algo que el Colegio Médico, lejos de parecer tener una postura crítica, el Colegio Médico en esta semana empezaremos a hacer campañas de prevención para la población, y eso es algo que nosotros aprovechamos para pedirle a los medios de comunicación. Si el ente encargado de hacer el llamado para que se hagan esta campaña no lo quiere hacer, hagámoslo nosotros. Y nosotros, como ciudadanos responsables, estamos obligados también a proteger a nuestra población. Hay un asunto acá, doctor Solano, para hacer el cierre con este tema y hacer la transición con los otros que quiero discutir con ustedes. Llama la atención que el Ministerio de Salud en febrero ya señalaba un alza de casos. Entre la primera y sexta semana del 2018 sí se registraban 86 casos, porque lo publicó en sus boletines epidemiológicos, pero posteriormente ya no siguió con esta publicación. Usted mencionó el tema del corredor epidemiológico, el corredor endémico. En este caso, ¿por qué es necesario tener esta información? El Seguro Social sí lo ha publicado porque en sus boletines aparece y le llevan seguimiento, pero ¿por qué es necesario llevar un seguimiento sistemático de estos casos? Y también que han mencionado que hay epidemias, según la postura del Colegio Médico, hay epidemia en materia de diarrea, que suele ser también una de las causas principales con las cuales la gente va a la consulta a los hospitales públicos. Bueno, antes de responderle a su pregunta y ampliando un poco lo que decía el doctor Brizuela, ¿por qué las diferencias entre el Seguro Social y el Ministerio? Mire, yo creo que el Seguro Social, y es de reconocerle, de que ha actuado más diligentemente que el Ministerio de Salud. Porque los casos, cuando hablamos de fiebre tifoidea, no podemos hablar de sospechosos, sí, por en base a cuadro clínico, pero también cuando los vamos a registrar en cuentas de enfermedades, van a ser ya confirmados. Y como lo dijo el director de Vigilancia Sanitaria del Seguro Social, son casos confirmados. Todos nuestros reportes han sido aislados por aislamiento de la bacteria. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido más diligente el Seguro Social y más transparente que las autoridades del Ministerio, cuando debería el Ministerio tener la misma actitud. Además, también felicitar al Seguro Social porque precisamente tomó a bien el llamado que hicimos como Colegio Médico de comenzar a hacer mensajes de prevención a la población sobre cómo prevenir la enfermedad, etcétera. Ya lo comenzó a desarrollar en redes sociales, y eso es bueno. Ahora bien, con respecto a su pregunta, ¿por qué es importante tener corredores endémicos? Precisamente porque, por ejemplo, la fiebre tifoidea, las diarreas, las infecciones respiratorias agudas, son enfermedades que año con año nos afectan a nuestro país. Entonces, el corredor endémico nos va a permitir saber, como les decía, de si estamos ante una epidemia o tenemos controlada la enfermedad, o los casos que se están presentando son los esperados, ¿no? Entonces, yo aquí tal vez pudiera evidenciar, pero esto está en el reporte epidemiológico de la semana 21 del Ministerio de Salud. Semana 21 es la última semana de mayo. Sí. Y este es un corredor endémico de las diarreas, en donde podemos ver varias líneas de diferentes colores. Sí. La que está la línea roja, ¿vea? Es que si todo lo que esté arriba de la línea roja nos va a decir que ya estamos en epidemia, y si está abajo de esta línea, sí, cafecita, si mal no veo, significa que tenemos controlada la enfermedad. Si ustedes ven, a partir de la última semana de abril, según los datos del Ministerio, no datos nuestros, ya estamos en epidemia. Ya había sobrepasado la línea roja. Ya había sobrepasado y ya está en niveles de epidemia. Entonces, ¿pero qué hemos escuchado aparte de las autoridades de salud acerca de esto? Han comenzado, han dado la alerta nacional, han hecho campañas de prevención, y como dice el doctor Brizuela, es mejor que reconozcamos que, por ejemplo, no tenemos los fondos necesarios económicos para llevar a cabo una campaña educativa a la población, ¿vea? Pero se puede pedir fondos extraordinarios, ¿vea?, de emergencia, ¿vea? Además, hacer el llamado a los medios de comunicación y a las diferentes asociaciones, ¿vea?, para que contribuyamos a hacer esos mensajes de prevención a la población, para que refuercen las medidas de higiene sanitaria, de control de alimentos, etcétera. Y de esa manera vamos a disminuir el impacto de la enfermedad o de las enfermedades en nuestro país.
pero no ocultemos la información. Ese es el punto que nosotros nos llama la atención siempre y que desafortunadamente cuando nos ponemos a pensar por qué hacen esto, vemos que prevalecen desde nuestro punto de vista intereses políticos partidarios más que los intereses de la población general, para que no se vea afectado mi partido, ¿verdad?, si damos a conocer esta situación. Lo mismo sucedía en los tiempos cuando Arena era el partido de gobierno. Siempre también daban esta situación. Y le comento, en el 2005 tuvimos una epidemia de fiebre hemorrágica. Yo era el presidente en ese momento de la Asociación Salvadoreña de Infectología y nos reuníamos, íbamos a dar una conferencia de prensa, pero por diversas razones, ¿verdad?, el ministro de Salud de la época con el viceministro nos llamaron y nos pidieron que no lo hiciéramos. Y desafortunadamente la asociación en ese momento no teníamos el consenso adecuado en la junta directiva, abortamos la idea, pero ese tipo de situaciones siempre se ha visto. Desafortunadamente a la salud la ven siempre desde el punto de vista político y no desde el punto de vista técnico. Hay un aspecto que quiero aprovechar para que hagamos ya la transición a otro de los temas, doctor Brizuela. Se aprobó la semana pasada en la Asamblea Legislativa el préstamo por $170 millones con el BID para el Programa Integrado de Salud 2. Me gustaría escuchar cuál es la postura del Colegio Médico ante la aprobación de este préstamo. Bueno, como colegio médico representante de un sector importante de la población y que tiene que ver directamente con este crédito, nosotros hicimos un análisis del contrato que se hizo en el 2016 y ahora hemos revisado los pequeños cambios que se le hicieron. Creo que nadie que conozca la realidad del sistema público de salud puede estar en contra de que se hagan inversiones en el tema de infraestructura. O sea, nosotros estamos claros que tenemos deficiencias crónicas, las cuales deberíamos de tratar de resolver para que las personas pudieran recibir una atención sanitaria con calidad y con calidez. Eso estamos claros. O sea, no es necesario que nos convenzan porque nosotros lo vivimos a diario con nuestros pacientes. Nosotros analizábamos y lo que veíamos en el préstamo es que se enfatizaba específicamente, por lo menos el manejo mediático, en un hospital que era el Hospital Rosales. Y nosotros creemos que las condiciones que permanece permanentemente el Hospital Rosales se deben a que el segundo nivel de atención y el primer nivel de atención no está cumpliendo la función que debe de cumplir. O sea, el segundo nivel de atención, que son los hospitales municipales, departamentales, desgraciadamente la mayoría no tienen capacidad de resolver los problemas de salud medianamente complejos que deberían de resolver. Y eso hace que se sature un hospital de tercer nivel, como el Hospital Rosales. Nosotros, la reorientación que se le hizo, estamos de acuerdo, pero le voy a poner un ejemplo. Se reorientó una cantidad de dinero para el Hospital de Sonsonate, para la compra de un tomógrafo. Hace 3, 4 años, el Hospital de Sonsonate se inauguró un nuevo tomógrafo, el cual no duró más de un año. Se dañó. No tienen personal calificado para que haga las lecturas. Entonces, se va a volver a comprar otro, que si no se le da el mantenimiento adecuado, si no se contrata al personal idóneo, al médico especialista, radiólogo, para que haga las lecturas, va a ser una inversión que no va a repercutir en mejorar la calidad de atención de la población. La gente siempre va a tener que buscar la capital para buscar la solución. Y eso es lo que nosotros les dijimos a todas las fracciones de la Asamblea Legislativa, a todos los partidos políticos. Tuvimos un acercamiento con ellos para darles nuestra postura técnica, porque realmente las decisiones políticas tienen que ser tomadas en base a esa opinión técnica. Muchas veces se carece. Estamos en un periodo en el cual estamos ya prácticamente en una campaña electoral presidencial. Existe la posibilidad grande, porque así lo vemos los salvadoreños, existe la posibilidad grande de que exista una alternancia en el Poder Ejecutivo. Entonces tendríamos que saber si Arena o el que pueda llegar a ser, digamos, a presidir el Ejecutivo posteriormente, va a darle continuidad al trabajo que se tiene en este momento, porque se están haciendo inversiones con la visión del gobierno actual. O sea, se está contratando un préstamo que lo vamos a pagar todos los salvadoreños con la visión del actual gobierno. Y en junio del otro año va a haber cambio.
Si ustedes lo hemos vivido nosotros, entre el gobierno del expresidente, que ahora es imputado, al actual gobierno, existieron cambios radicales en cuanto a las políticas públicas. Imagínense que existe cambio de partido de gobierno. Los cambios van a ser sustanciales y no quisiéramos que algo que se ha aprobado con una visión de país, porque lo aprobaron todos los partidos políticos, o sea, fue por unanimidad. Sí. Yo no vi que existieran votos en contra de eso. Entonces, que algo que se ha aprobado en consenso no sea utilizado para el fin principal, que es resolver los problemas de salud de la población. Tengo que hacer una pausa, al regresar seguiremos hablando de este tema. Me gustaría también tener su posición sobre esto y luego hagamos una evaluación. ¿Cuáles son los puntos principales que destaca el Colegio Médico que se deben de mejorar o que se han fortalecido en materia de salud pública? Regresamos en minutos. Continuamos platicando con el doctor Iván Solano y con el doctor Milton Brizuela. Ahora lo hacemos un poco de la evaluación de la gestión gubernamental en el ámbito de salud pública. Teníamos pendiente un poco el tema del préstamo del BID, ya nos había dado su postura, doctor Brizuela. Solo le consulto esto para escuchar la posición del doctor Solano, porque a mediados de mayo representantes del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales tenían una posición que no fuera aprobado el préstamo para un nuevo Hospital Rosales, sino que se utilizaran los fondos para abastecimiento. El Colegio Médico compartía la postura que en aquel momento tenía el Sindicato Médico del Hospital Rosales. Lo que pasa es que compartimos parte de la postura que ellos tienen, porque sí es una realidad el desabastecimiento de medicamentos, desabastecimiento de insumos médicos, la falta de reactivos para el laboratorio, la falta de personal en algunas áreas. Esa es una realidad que sucede. Además, la construcción de una nueva infraestructura implica incremento del presupuesto permanente del Ministerio de Salud. No nos han explicado cómo lo van a incrementar o en qué cantidad, porque estamos hablando de que el Hospital Rosales se mantendría, el actual, y se construiría un nuevo hospital de especialidades según lo que dice el contrato, de más o menos unas 400 camas más. Entonces estamos hablando de que el presupuesto de 40 millones aproximadamente que tiene el Hospital Rosales se tendría que duplicar aproximadamente. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Eso es de las preguntas que les dejamos al estamento político, porque sí son necesidades, pero tenemos que priorizar cuando no tenemos lo suficiente. Entonces, nosotros sí estamos convencidos de que oponernos a construir infraestructura que a la población le pueda dar una mejor calidad de atención, no podemos. O sea, nosotros estamos a favor de que se hagan las inversiones, pero que se hagan las inversiones con una planificación estratégica, por lo menos a mediano plazo. O sea, que tengamos claro que un hospital no se puede construir para 5 años. Un hospital debe de pensarse para 25, 30 años. ¿Cómo lo voy a mantener funcional? ¿Cómo lo voy a mantener con el personal suficiente para que preste los servicios de salud para los cuales fue creado? Y ese error ya se cometió. En los años 80 se construyó el hospital de especialidades a la par del Hospital Rosales, el cual el Ministerio de Salud no lo pudo ni echar a andar desde un inicio. En este momento allí hay espacio ocioso, el cual es una infraestructura con mejor condición que la del viejo hospital, pero que no se utiliza. Entonces, no quisiéramos que se repitiera esa historia. Hay un asunto acá también, doctor Solano, para escucharle, es la aprobación de este préstamo implica una serie de procedimientos posteriores. Esto ya se aprobó en Asamblea Legislativa, pero viene un tema de trámite, si lo podemos llamar de esta forma, pero que se echa a andar ya el proyecto pues con el paso de los meses, y se ha mencionado, esto lo va a gestionar o administrar directamente la nueva gestión que se dé en junio del próximo año, pero el asunto acá es cómo se puede aprovechar un programa de estas características con un financiamiento importante, 170 millones de dólares, para efectos de las necesidades de salud pública en infraestructura y también de servicios de atención de primer y segundo nivel en diferentes lugares de la República. Bueno, yo quisiera también adherirme a lo manifestado por el doctor Brizuela y agregar algunas cuantas cosas. Nosotros, como bien decía él, no estábamos en desacuerdo con lo del préstamo, pero que verdaderamente lo que nos interesa es de que esos hospitales nuevos que van a ser construidos verdaderamente vengan a solucionar los problemas de la población. Y entonces
hemos tenido experiencias previas y ya presentaba el doctor el caso del Hospital de Especialidades, que si mal no recuerdo fue un hospital construido y donado, no sé si fue el gobierno de Japón o de Francia en su momento, pero el ministerio no pudo hacerse cargo de este hospital y tuvo que darlo en comodato al Seguro Social. Entonces, eso es lo que nosotros, una cosa, queremos evitar, ¿no? ¿De qué sirve tener un elefante blanco bonito por fuera, pero si por dentro no sirve, no funciona adecuadamente? Fíjense que a veces en el ordenamiento, y esto siempre ha sido problema de todos desde hace muchos años, ¿no? De diferentes gestiones públicas que ha habido en el ramo de salud, el no ordenar cómo vamos a funcionar nuestros sistemas. Voy a ponerle un caso, por ejemplo, en el hospital de Chalatenango y de Cojutepeque, en los hospitales nacionales, ahí existe una máquina que se llama la torre laparoscópica, que le permite hacer a un cirujano capacitado hacer cirugías mínimamente invasivas a través de la vía laparoscópica. Pero, desafortunadamente, en estos dos hospitales que son de segundo nivel, que pudieran llevar a cabo este tipo de procedimientos y descongestionar los hospitales de tercer nivel, como el Rosales, ahí están tiradas las máquinas estas máquinas, porque no hay personal contratado para llevarlas a cabo. Entonces, en base a todas esas experiencias, uno dice, bueno, creemos de que verdaderamente debemos de aprovechar y optimizar este préstamo para que brinde las atenciones adecuadas y no que se conviertan como han sido las experiencias previas. Además, el hecho también en cuanto a la organización de hospitales. Estaba leyendo yo una opinión que dio el doctor Alfredo Galán, un colega médico que fue exdirector del Hospital Santa Tecla, San Rafael, y él decía que según estándares internacionales debe existir si Santa Tecla, creo que mencionaba el ejemplo, tiene 750,000 habitantes, por lo menos, según los estándares internacionales, debería tener 750 camas ese hospital para poder dar abasto a la población de Santa Tecla. Pero solo tiene 200 y algo, 250, si mal no recuerdo. Entonces, todo este tipo de cosas, o sea, la planificación no debe salir de ocurrencias, sino que debe estar basada en datos y que traten de cumplir los estándares internacionales. En ese sentido, eso es lo que nosotros hemos estado pidiendo también como colegio médico, ¿no? Me restan 3 minutos, pero me gustaría escuchar 1 minuto y medio para ambos. Inicio primero con el doctor Solano, luego escucho al doctor Brizuela. 4º año de gestión del gabinete en materia de salud y me interesaría conocer la postura del colegio médico en 2 aspectos. Si ustedes pueden identificar un acierto en materia de salud y una falla en materia de salud, ¿cuáles son los más importantes que ustedes destacarían? Un acierto y una falla. Bueno, durante esta gestión yo pudiera decir de que un acierto pudiera ser que en estos momentos, durante este periodo de gestión de salud pública, se ha logrado, a pesar de tener condiciones adecuadas para que se den esto, mantener a raya a enfermedades transmitidas por vectores, llámese dengue, chikungunya y zika. Eso es importante decirlo, de que en estos momentos las enfermedades están controladas. Siempre nos afectan, pero no en brotes epidémicos. Ahora, en desaciertos, pues yo creo que en general el problema de las autoridades de salud siempre ha sido de ver todo con motivaciones políticos partidarias y no pensar en el beneficio general de la población. Además, él siempre ha sido así también, ver al colegio médico como alguien que les critica solo por criticar, ¿no? Nosotros lo que buscamos es ser una crítica constructiva para apoyar al Ministerio de Salud a que las acciones que toman sean llevadas a cabo de una manera adecuada. Entonces, creo que la apertura que ha tenido el Ministerio de Salud hacia las posturas del colegio médico no ha sido la mejor. Doctor Brizuela, cerro con usted. Bueno, acierto haber tomado una visión de acercar la atención sanitaria a través de un programa de atención primaria que se llama ECOS. Desgraciadamente, y con lo mismo le digo el desacierto, utilizar un programa que podría ser beneficioso para la población con una visión política ideológica. O sea, lo utilizaron para un desarrollo territorial, para poner
a cuadros del partido político en plazas que deberían de ser utilizados por personal idóneo, y eso ha conllevado a que no tenga los resultados que se esperaban de un programa de atención primaria. Nosotros seguimos viendo los hospitales, las unidades de salud sobresaturadas de personas que no tienen resolución en los lugares cercanos a su vivienda. Lo otro que nosotros estamos totalmente claros es que las fuentes primarias de información en los temas estos no son confiables. Nosotros, eso no lo ha dicho solo el Colegio Médico, lo han dicho organizaciones que han hecho análisis de estos programas. Desgraciadamente nos han ocultado información, se maquilla información, y por lo cual nosotros desgraciadamente no podemos hacer un análisis objetivo de estos programas de salud, de estas políticas públicas. No podemos saber qué tanto ha sido funcional el costo-beneficio de hacer este tipo de inversiones. Eso no lo tenemos claro porque no tenemos datos concretos de cuáles son los efectos que se ha tenido en la población. Y ese es un llamado que le hacemos a las autoridades. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Gracias, doctor Brizuela. Gracias, doctor Solano. Le llevaremos la pista al tema epidemiológico, pero también cómo se están desarrollando los servicios de salud pública, la gestión de los mismos y el desarrollo de las políticas de salud en el país. Gracias por haberme acompañado. Gracias a usted por el espacio. Gracias por haber estado conmigo. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.